sociables, por qué no vamos a los bailes, por qué no nos gusta tomar vino, pero no saben ellos que el gozo que nosotros tenemos es el gozo de nuestro Señor. Es el saber que el gozo del Señor es también nuestra fortaleza. Entonces, nosotros debemos estar plenamente entregados a Él en ese gozo y con esa alegría, porque es la manera que nosotros manifestamos parte de nuestro agradecimiento por todo lo que Él hace por nosotros. De otro modo, ¿cómo? No, nada que ver. Lo que pasa es que no nos conocen y pues piensan que estamos hasta locos. Entonces, hermanos, esa reflexión por un lado, y por otro lado, pues la situación que está pasando ahorita, particularmente lo que sucedió en París, es algo que nos tiene que mantener como cristianos ocupados en oración, porque estas personas que están realizando esta clase de ataques son los mismos que están matando cristianos en el Medio Oriente. No solamente cristianos, ¿no? Los propios musulmanes los matan, los que no son radicales como ellos, todos los demás los quieren exterminar, ¿no? Entonces tenemos que orar por la paz en el mundo, porque estas personas sean de algún modo llevadas a arrepentimiento, a reflexión en su corazón de las barbaries que están cometiendo, que no nos van a conducir absolutamente a nada, solamente a el odio, despierta más odio. Entonces eso, aunque en realidad esté previsto en la palabra del Señor cuando Él dice que escucharemos de guerras y de rumores de guerras y de reino contra reino, nación contra nación, pero de todos modos nosotros tenemos la obligación como cristianos de orar porque esa gente se arrepienta y encuentre el camino que por la gracia del Señor nosotros encontramos. Mis hermanos, aleluya, los dejo. Hermano Pedro, te invito, se nos da un poco de alimento espiritual. Yo sé que siempre usted tiene, ¿verdad? Hermano. Amén, hermanos. Pues yo también voy a dar un pequeño testimonio relacionado, ¿verdad?, a la vida de todos nosotros los creyentes, ¿verdad?, que hemos alcanzado a creer en nuestro Señor Jesucristo, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Allí en San Juan 14:6 nos muestra, ¿verdad?, que nadie podemos ir si no creemos y si no hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y también, pues también hay una diferencia muy grande, hermanos, en lo que está pasando en el mundo, porque claramente, ¿verdad?, donde fueron los ataques esos de la violencia esa, pues de todos modos, ustedes saben claramente, hermanos, que cuando somos cristianos no vamos a un evento del mundo a escuchar las cosas del mundo. Tenemos que ir a un evento cristiano, a donde se habla la palabra de Dios, donde se cantan las alabanzas a nuestro Dios. Entonces, pues nosotros no nos podemos, ¿verdad?, dirigir, pues quizás en esas reuniones donde hubo tanto muerto, a lo mejor no había ni cristianos allí, ni creyentes en la palabra de Dios, porque ustedes saben claramente que el mundo se va a hacer sus encierros, a hacer sus esas, como luego dicen, ¿verdad?, los conciertos musicales, pero no van a alabar a Dios. Y nosotros nos gozamos cuando venimos y nos vamos y nos reunimos ante la presencia de Dios, porque sabemos que Dios está con nosotros, porque dice en la Escritura claramente, ¿verdad? Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a donde se predica la palabra de Dios. ¿Cuántos de los cristianos
se nombra que son aburridos porque alabamos a Dios. Ni un cristiano puede desmentir eso, que somos aburridos, a lo contrario, ¿verdad? Nos gozamos porque estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la gloria de Dios es para nosotros. Así vino, ¿verdad? Cuando vino Jesús al mundo y nos dice claramente, ¿verdad? Que Él se desprendió, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos gozo, pero gozo y vida y en abundancia. No nos va a dar una vida en pequeñeces, sino que creyendo. Yo estoy viendo claramente en mi vida que, pues, Dios me concede a veces lo que yo, casi todo el tiempo. Anoche andábamos trabajando yo y mi yerno, un testimonio, ¿verdad? Y como ya nos habían tumbado antes un pequeño trabajo que hicimos allí, ¿verdad? Ya después de que estábamos cansados, bien cansados, y todavía dijo, pues vamos, le dije yo a mi hermano, haciéndolo hace como unos 15 o 22 días. Pues había una fiesta allí, como luego dicen, no era de fiesta de cristianos, es una fiesta mundana, ¿verdad? Donde que van a, pues no sé, ¿verdad? Que vayan a festejar, ¿verdad? Pero todo no era una fiesta mundana. La cosa es que nosotros, ¿verdad? Cuando empezaron a llegar los carros y empezaron a llegar ahí las invitaciones de ellos, nosotros, pues ya después le dije yo a mi yerno, vamos haciéndolo todavía. Pues lo haríamos en contra de la voluntad, pero dije, no hay que hacer este pedacito, qué bueno. Pues nosotros lo acabamos, ¿verdad? Pero ya estaba así el gentío allí de gente, ¿verdad? Que no sabemos, cristianos no eran, porque luego se conoce cuando se toca, ¿verdad? Entonces, pues nosotros lo hicimos, ¿verdad? Con buena fe. Resulta, ¿verdad? Que como la bola, ¿verdad? Se juntan bajos y se juntan. Nos tumbaron en la noche lo que hicimos. Dije, Señor, perdónanos, ¿verdad? Después de estar tan cansados que lo hicimos, pues fue, ¿verdad? Para que tuviéramos un respiro pues, ¿verdad? Lo que hicimos. Mi yerno sí se enojó bastante, dije, no, ¿para qué te enojas? Hay que dejárselo a Dios. Así dice la Escritura. Si tú crees en Dios, déjaselo a Dios. Y ayer también empezamos a trabajar, ¿verdad? De vuelta, porque trabajamos nomás los sábados, ¿verdad? Y con él. Y voy a ayudarle y me gozo también, porque pues, él no sabe nada de albañilada, ¿verdad? Pero sí me arrima lo que necesito uno, ¿verdad? Y de todos modos. Pero entonces hicimos un pedazo de trabajo allí, ¿verdad? Y dije yo, volvimos a levantar lo que ya dije, ya es tiempo de levantarlo, hay que levantar. Y dije, Señor, en tus manos está todo. Si alguien pasa por aquí de esos, sabes tú claramente, ¿verdad? Y se va a oír el ruido, ¿verdad? El ruido que aquí está con nosotros, el Señor de los señores. Y ahora en la mañana, ¿verdad? Porque me dijo, ya no voy a ir, le voy a hablar o vaya usted en la mañana a ver qué sucede. Le doy gracias a Dios porque así como dejamos, amaneció el trabajo que hicimos y pues las gentes que me encontraron, ¿verdad? Que pasaron ahí me saludaban así. Buenos días, ¿verdad? Buenos días. Dije yo, gracias Señor, porque tú nos escuchas. Y por eso les doy gracias a Dios, porque todos los cristianos no andamos en cosas, ¿verdad? Como dicen, de divisiones, ¿verdad? Mundanas, sino que la división de nosotros es venir a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Y sí, bien dice nuestro hermano Pedro, porque los que hemos creído en Cristo, como Cristo dice que seamos creyentes y no incrédulos. Y todas las cosas que nos acontecen a nosotros, pequeñas, grandotas, el cristiano las agradece porque es el creerle a nuestro Señor Jesucristo. Y en sí, en base a eso, es lo que pues, preparé hoy para predicar, ¿verdad? La predicación hoy es de lo que no
los que no quieren obedecerle a Cristo, que dijo, quiero que sean creyentes y no incrédulos, y por la incredulidad muchos no creen en el arrebatamiento. Hoy voy a hablar del arrebatamiento y le ruego a mi Señor que Él sea quien nos inspire y nos dé el discernimiento para que no vaya yo a poner cosas de mí pues, sino que sea la palabra de Dios. Entonces, hermanos, todo esto de que ¿por qué hay varias denominaciones y varias doctrinas que no enseñan el arrebatamiento? Es por su incredulidad. Una incredulidad tan grande que ellos no pueden creer que un ser humano se eleve. Lo ven como una ciencia ficción que es irreal. Le ponen límites a nuestro Dios cuando nuestro Dios no tiene límites. Él creó los cielos y la tierra, y tan fácil es para Él el que algo se eleve. Pero a lo que voy es a esto. Hay varias doctrinas y varias denominaciones que no enseñan el arrebatamiento, y lo que enseñan es que eso es imposible. Pero si está en la palabra de Dios, si está en la Biblia, ¿por qué hacerla a un lado? Si está en la Biblia es porque es verdad. Pero yo supongo que escudriñan, pero al escudriñar dice la palabra de Dios que aquel a quien el Espíritu Santo de Dios no le revele, no lo va a poder entender. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios vienen varios arrebatamientos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, para que alguien esté en contra del arrebatamiento es o no ha podido ver en la palabra de Dios estos arrebatamientos y que para nuestro Dios es posible. Entonces, ahorita inicio la palabra de Dios en el libro de Marcos. Marcos capítulo 10, del versículo 27. Amén, hermanos. Amén. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí en este punto, si nos vamos al versículo 25, en el versículo 25 dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? O sea, aquí la respuesta es que nuestro Señor Jesucristo nos aclara a todos los que hemos creído en Él que para Dios todo es posible. Pero nosotros los hombres, más los que no hemos creído en Cristo, limitamos el poder de Dios. No, pues no, no puedo, no voy a ser salvo, pues está difícil, pero no depende de nosotros. De nosotros nada más depende creer en Jesucristo. Algo más que nosotros queramos hacer, no podemos hacer nada, porque somos justificados por la fe de Cristo. Nunca nuestra fe, nunca mi fe mía, ni la fe de mi esposa, ni la fe de ninguno aquí va a justificarnos ante Dios. La fe de Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz, es el que nos justifica ante nuestro Padre. Entonces, aquí el hombre pone imposible salvarse,
Pero dice Jesucristo que para Dios todo es posible, en el 27. Y lo inicio de esa manera para que entendamos que nosotros ponemos obstáculos. Nos ponemos y decimos no. Yo cuando era inconverso, mi esposa me invitaba a la congregación y yo decía no, yo no puedo dejar de tomar. Yo no puedo dejar de fumar. Yo no puedo dejar esto. Pero después, cuando ya me convierto, entiendo que no era yo el que iba a hacer eso. Era Jesucristo quien me iba a dar a mí eso para que yo lo dejara de hacer y sin darme cuenta y sin ningún sufrimiento. Porque todo aquel que está, insiste y al rato se que no puedo, que no, yo ahí ya no lo logro ubicar ya. Porque cuando Cristo lo ayuda a uno sabe muy bien que dejar de tomar es difícil, que dejar de fumar es difícil, que dejar de drogarse es difícil. Lo sé y lo sabemos todos los que hemos tenido eso. Pero Jesucristo es quien nos apoya, como diciendo, ese que todos sabemos de que ve el atribulado, va caminando y ve dos güeyes. Todos lo sabemos ya. Y luego, de repente, cuando se puso más difícil la tribulación, nada más miró dos y rápido dijo, y ya Jesucristo me abandonó. Y ya al final, cuando libró esa tribulación, le dice, Señor, en el momento más difícil me dejaste. Y ahí Jesucristo le dice, no, en el momento más difícil yo te llevé cargado. Y por eso esas dos pisadas eran las mías. Tú ya no ibas caminando, yo te llevaba en mi brazo. Así es esto, que para Dios es posible lo que nosotros creemos imposible. Y de ahí vienen estas denominaciones que no le dan la realidad al arrebatamiento. ¿Por qué? Si vamos a Primera de Tesalonicenses, del capítulo 4, versículo 13, amén, hermano. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17. Amén. ¿Biblia? ¿Biblia tienes? Ok. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcas como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo inicia en el versículo 13 diciéndonos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si observamos, cuando dice tampoco queremos, no lo está diciendo él solo, porque dice tampoco queremos. Aquí la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios, pero aquí en este caso el apóstol Pablo se está haciendo acompañar de un líder de la iglesia en aquel tiempo, de Timoteo. Si vamos, porque esta carta se la manda
a los tesalonicenses, y en el capítulo 1 de la primera de Tesalonicenses dice así, capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a las iglesias de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si vemos bien, es Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos, aquí por eso el apóstol Pablo en el versículo 3 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Aquí el líder de la iglesia, que es Timoteo, y el apóstol, que es el apóstol Pablo, y Silvano, que es un colaborador de la iglesia, nos están diciéndonos, primero, para que se enterasen los primeros y nosotros, que somos, se entiende, la generación que está con una posibilidad para ver el arrebatamiento, que somos nosotros, y ahorita lo voy a explicar por qué. A nosotros nos están diciendo aquí que entre ellos tres, que no ignoremos acerca de los que murieron en Cristo, que la palabra de Dios lo encierra en dormir. Duermen en Cristo porque están los que en realidad han muerto, los que van a resucitar 1007 años después de la venida de Cristo. De esa es la predicación. Entonces, aquí, entre los tres nos dicen que nosotros no ignoremos acerca de los que duermen y que no estemos tristes como los que no se han convertido a Cristo. Porque cuando yo era inconverso, pues yo no sabía de Dios. Yo sí sabía que de una resurrección, de eso sí les enseñan, es lo que enseñan las otras denominaciones, una resurrección sí le enseñan, pero no el arrebatamiento, ese sí no le dan crédito. Entonces, luego del versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Aquí no le está hablando al mundo, aquí le está hablando a nosotros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Para poder tener la resurrección y para poder ser arrebatado, primero tenemos que creer en Jesús. Es un mandato o una condición. De otra forma, ni podríamos resucitar, o resucitaríamos, como dije hace rato, 1007 años después del arrebatamiento. Pero sería esa resucitación ya para condenación, donde se abre el lago de fuego, pero si tengo tiempo al ratito volvemos, si no, así lo dejo. Pero esa sería la resucitación que se tendría, pero ya para muerte. Porque la resucitación que está hablando aquí es para vida eterna, para irnos al tercer cielo. Entonces, luego dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Que si ahorita se diese el arrebatamiento, nosotros que estamos aquí en la congregación ahorita vivos, no vamos a ser primero que los que durmieron en Cristo. O sea, los que ya están enterrados en algún sepulcro, en algún panteón, y fueron creyentes a Cristo, ellos resucitarían primero. Ellos son los primeros, ellos toman ventaja, y después nosotros, porque estábamos hablando del versículo, ellos toman ventaja. Pero en cuanto Jesucristo nos arrebata y nos transforma, empatamos. Esta lo vamos a ver, empatamos para estar simultáneamente
pero no precederemos en la acción. La acción es primero los muertos en Cristo, o los que durmieron en Cristo, y después nosotros. Dice aquí, 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, la iglesia que está aquí en este momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si en este momento fuera el arrebatamiento, no seremos antes, o sea, no precederemos, no seremos antes a los que durmieron. Luego dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí me voy a tomar un tiempo. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando. En los ejércitos hay alguien que, aunque tenga el mismo grado que los demás, pongamos tenientes, van varios tenientes, pero uno es el que lleva el mando. Todos pueden ser, pero uno lleva el mando. Capitanes, pueden ser varios capitanes, pero uno es el que lleva el mando. Aquí dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, con toda la autoridad que Él trae, Él viene con la voz, con el mando ahí, Él manda en ese momento, porque el Señor vino con voz de mando, dice, y luego dice, con voz de arcángel, o sea, Jesucristo trae el mando. Luego, el arcángel Miguel, esa es la voz que viene también, porque viene el arcángel Miguel, que dice Jesucristo, Miguel es el único que me ayuda. ¿Por qué viene Miguel? Viene Miguel porque en la resurrección de los que durmieron en Cristo, esa zona, todo eso va a estar plagado de demonios que van a querer de alguna manera evitar. Entonces el guerrero, que es Miguel, que ya con anterioridad sabemos que él contendió con Satanás y que dice que ninguna maldición profirió Miguel, sino que simplemente le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, en la lucha cuando peleaba el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Entonces, aquí, con voz de mando, viene Jesucristo, con la voz de mando, viene quien lo ayuda a Miguel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Trompeta de Dios es esto. En los ejércitos usan para las guerras, para todo, son trompetas. Y las trompetas dan indicaciones. Entonces, aquí, con trompeta de Dios, con la orden que trae Jesucristo ya de Dios. ¿Por qué trae la orden Jesucristo de Dios? Porque en la misma palabra de Dios dice que para estos acontecimientos no lo sabe, dice, ni nuestro Señor Jesucristo, ni los ángeles del cielo, dice. El único que lo sabe es el Padre. Entonces, cuando dice con trompeta de Dios, es la orden donde ya desciende Jesucristo con voz de mando, la ayuda del arcángel Miguel, pero antes tiene que esperar nuestro Señor Jesucristo la orden de Dios. Esto para aclararlo, para que no vaya a quedar en que, no, pues a lo mejor tengo este versículo. Si me acompañan al versículo, al capítulo, o sea, a 1 de Corintios, capítulo 14, del versículo 8. Bien, hermano, lo vamos a iniciar del 7, del versículo 7. Amén, hermanos, es 1 de Corintios, capítulo 14. Lo iniciamos del versículo 7, pero el que vamos a desglosar es el 8. Dice así: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? Muchos hemos llevado música en la escuela y sabemos que la flauta
bien clarito está diciendo, y está uno entendiendo la canción, sin que hable nada. El puro sonido está diciendo qué es la canción. Ahora, aquí mismo, él pone más abajo de eso la trompeta, y dice, en el 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Un ejemplo. Vamos a poner al ejército de aquí de nuestro país. Están todos durmiendo o están descansando. Está el clarín, que es el que tiene la trompeta. Y de repente viene el enemigo. Va a atacarlos. El clarín, que es el que está alerta, toca la trompeta. Y el soldado bien clarito sabe lo que la trompeta le está diciendo. Bien le puede estar diciendo, hay una así, miren, así se preparan para tararear. Cuando es para comer, tararean eso, dice, a comer, soldadito del cuartel. Y todos saben, cuando toque ese sonido de la trompeta, todos saben que es al comedor. Pero en este momento les va a estar dando la orden de que los invalen y que se preparen para la batalla. Y todos los soldados entendieron bien clarito que es guerra. No va a correr al comedor, sino que va a correr a ponerse para ir a la batalla. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, dice que si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así aquí por eso dice, y con trompeta de Dios, dándole la instrucción a nuestro Señor Jesucristo. Como dice el Señor Jesús, yo no sé el día, ni la hora, ni los ángeles, solo mi Padre. Entonces, con trompeta de Dios, Dios da la indicación y es para el arrebatamiento. Entonces, si regresamos otra vez a Tesalonicenses 4, estábamos en el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los sepulcros se abren, si por ahí como antes se acostumbraba a enterrar en las casas, y los que murieron en Cristo se elevan antes que los que estamos vivos, y luego viene en el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, si fuese en este momento, seríamos aquí la congregación, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia, los que estamos vivos, seremos arrebatados, o sea, tomados y elevados juntamente con ellos. O sea, ellos ya son primero, pero al arrebatarnos, nos juntamos igual con ellos y así estaremos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los arrebatados y transformados, seremos arrebatados a un cuerpo celestial. Eso es lo que va a hacer Dios, la transformación. Nos va a hacer un cuerpo celestial para poder no morir allá, pues, porque aquí nosotros no podríamos vivir al salir de aquí de lo que es la atmósfera. Entonces, ya estamos juntos con el Señor, resucitados en Cristo y transformados y arrebatados.
Lo dice el 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, que nos comportemos todos en que así va a ser. Pero salen las doctrinas de hombres, esto no puede ser. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué si te dices que eres hijo de Dios y tienes una Biblia en tu mano, no vas a respetar lo que aquí está diciendo? O sea, y todavía Dios, conociendo al hombre que le iba a poner trabas para que los hijos de Dios, que somos nosotros, salimos por las calles o andamos predicando el Evangelio y encontramos a una de estas personas y con sus argumentos nos van a decir, esto es imposible. Pero los hijos de Dios podemos utilizar esto. Si tú dices que te apoyas en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿por qué no le obedeces? Porque arrebatamientos ya hemos tenido varios. Y en arrebatamientos, si vamos al el primer arrebatamiento de la palabra de Dios está en Génesis 5:24. Si vamos para allá, amén, hermano. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí Enoc, cansado de ver lo que estaba viviendo, que es lo que estamos viviendo ahorita nosotros, y es lo que se vivió en el tiempo del arca de Noé, porque la palabra de Dios dice que así como en los tiempos de Noé estamos, y es una gran realidad. Al decirnos la palabra de Dios que así como en los tiempos de Noé estamos, es que en los tiempos de Noé estaba ya aconteciendo lo que acontece ahorita. Prostitución, todo lo que es perversión, hombre con hombre, mujer con mujer, infinidades de esas cosas estaban pasando en el tiempo del arca de Noé. Y por eso la palabra es que así como en los tiempos de Noé, así estamos. Y en los tiempos de Enoc, mucho más antes de Noé, ya estaba aconteciendo lo mismo también. Entonces, Enoc le dice a Dios que le evite ya ver todo eso. Y es donde Dios lo arrebata, porque dice desapareció. Si vamos para que quede mejor explicado, en Hebreos 11:5, ahí también nos habla de Enoc. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí está Enoc, y Dios lo traspuso. Por ahí hasta aquí. Fue un cambio que le hizo. Este es el primer arrebatamiento, está en el Antiguo Testamento con Enoc. Si decimos que estudiamos la palabra de Dios, ¿por qué creer que el arrebatamiento que predicamos para nuestros tiempos no se pueda dar, como enseñan ciertas dominaciones? Luego, el segundo arrebatamiento está en Segunda de Reyes, del capítulo 2, del versículo 1 al 11. Segunda de Reyes 2, versículo 1 hasta el 11. Amén, hermanos. Dice aquí: aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo,
Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Dios me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Dios te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, calla. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Dios me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Dios te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, calla. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Dios me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Aquí Dios arrebató a Elías hacia el cielo. Entonces, ¿por qué decir que es algo imposible para Dios? ¿Por qué decir que esto no puede ser verdad si lo está diciendo la palabra de Dios? Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo tenemos en el libro de Hechos, del versículo 8 y el capítulo 39. Amén, hermanos. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, ¿sí? No es verdad. No. Este es el 9, permítame. 8:39. Aquí estoy. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Aquí, hermanos, pueden verlo de antes y después. Aquí Felipe es uno de los 7 diáconos que escogieron junto con Esteban. Esteban es quien lo apedrearon y vio que se abrían los cielos y vio a nuestro Señor Jesucristo. Pues así Felipe. Y Felipe es el diácono que después hace sus funciones de evangelista, y se encuentra en un lugar y Dios le pide que se vaya aquí al desierto, porque ese desierto está
ahí va a pasar el eunuco, que es como un gobernador o un encargado del reino de Caldea, que fue y compró el libro de Elías. Su carrito lo lleva el puro libro de Isaías. De Isaías compró ese libro y lo trae, que eran en pieles, lo trae en su carrito y lo viene escudriñando. Pero Dios le pide que Felipe vaya. Cuando Felipe pasa el carro, el eunuco le pide que suba para que le explique. Y Felipe le está explicando el Evangelio. En ese momento que el eunuco dijo, ¿qué impide si hay agua el que yo sea bautizado? Cuando todo eso acontece, que el eunuco creyó porque le preguntó a Felipe que de quién hablaba el profeta, si de él o de otro. Y le contesta Felipe que de otro. Es donde cree el eunuco. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo le dice en otras partes a otro, le dice, porque hablo de otro, no me crees. Si viniese alguien hablándote de él, le creerías. ¿Por qué? Porque ahí somos los seres humanos. Viene alguien contándonos que yo mira este y yo el otro, y de voladita creemos. Pues aquí el eunuco demostró sabiduría y le pregunta, ¿de quién habla el profeta? ¿De él? Si habla de él, el eunuco es mentiroso. Porque no, habla de otro. Entonces ahí el eunuco cree y le dice que qué impide para que sea bautizado si hay algo. Pero aquí es el punto que Felipe dice que fue arrebatado. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Luego en el 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto, una ciudad, ya no es el desierto, ya fue arrebatado. También en el aire. Esto ya está en el Nuevo Testamento. Luego, otro arrebatamiento que está en 2 de Corintios, del capítulo 12, del versículo 2 al 4. Amén, hermanos. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El mismo apóstol Pablo está afirmando que él fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, tenemos 2 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? También está otro en Apocalipsis capítulo 11, del versículo 2. Apocalipsis 11. Amén. Apocalipsis 11, versículo 12. Oyeron una gran voz del cielo que les decía:
subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquí me voy a tomar un tiempo para que no quede así muy frío esto, ¿verdad? Del 5 repasemos, del versículo 5. Si alguno quiere dañarnos, pues no sería muy incompleto. Aquí en el 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie de delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto, hermano, esto es en la gran tribulación. Y el arrebatamiento aconteció. Ya la iglesia de Cristo ya está con Cristo. Esto que está pasando aquí de estas dos personas que van a ser arrebatadas ya es la tribulación. Ellos son los dos testigos junto, se entiende, con los 144,000 sellados que van a estar predicando en Israel. En Israel nadie cree en Dios. Estas gentes odian a estos dos testigos que están aquí. Los odian porque dice la palabra de Dios, dice en el 6, que estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Luego dice el 7, cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia, el diablo mismo, Satanás, vendrá contra ellos y les hará guerra, y el mismo Satanás va a matar a estos dos testigos. Dicen muchos dicen que pueda que sea Moisés o Elías, Juan el Bautista, pero muchos aseguran que estos dos testigos son Moisés y Elías, que vuelven en la gran tribulación y están predicando la palabra, pero al predicar la palabra en la gran tribulación, predican la palabra porque esto ya es para salvación a Israel. Porque dice la palabra de Dios que cuando se complete la plenitud de los gentiles que somos nosotros, el libertador descenderá de Sión y le quitará la impiedad a Jacob, que es Israel, y todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque va a haber predicadores como están estos dos testigos, le están predicando al pueblo de Israel en la gran tribulación, pero aquí Satanás viene y los mata. Luego el 8 dice, y sus cadáveres estaban en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y podemos entender, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Todos sabemos que nuestro Señor fue crucificado en Israel. Entonces, del lugar que está hablando aquí es Israel, donde fue crucificado nuestro Señor. Luego, dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones
verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Todo el pueblo de Israel, por el coraje que le tienen a estos dos testigos que les predicaron la palabra, cuando el diablo los mate, ellos van a estar 3 días tirados. Y no va a permitir el pueblo de Israel que los entierren, como un escarmiento. Según, pues, para los que anden hablando la palabra de Dios, ahí déjenlos. Pero dice la palabra de Dios aquí, en el 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estos dos profetas, al estar predicándoles a esta gente que ya se quedó, que prácticamente prefirió el mal, así se puede entender los de la tribulación, el que se queda, se supone que ya tiene una maldad ya específica. Entonces, ellos están predicando, los odian, y dice aquí hay un punto que lo he escuchado con otros predicadores, de que a la palabra de Dios, a este versículo, le tuvieron que cambiar. Pongamos aquí, dice, en el 10 dice, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque, o sea, dice que se enviarán, aquí le cambiaron, le pusieron regalos, pero dicen que en el antiguo, que en el original, que está en griego, en ese original dice que se enviarían mensajes instantáneos. Pero si nos vamos hace 2000 años, ¿cómo sería posible un mensaje instantáneo? No era posible. Entonces el hombre que rápido se acomoda para hacer, aquí se ha de ver equivocado, no es posible. Ha de ser regalos. ¿Se dan regalos? No. Ahorita, entonces sabemos que sí es posible un mensaje instantáneo. Es lo que dicen, que cuando nos arrebate Cristo a nosotros, después vienen los 7 años de tribulación, el celular y existe. Ahí ellos van a mandarse mensajes instantáneos. ¿Sabes qué? Ya murieron estos que nos atormentaban. Hay que queden en las plazas tirados que se engusanen. Eso es lo que, pero aquí lo cambiaron, y como no podían entender en aquellos tiempos, ¿sí, no? Y además, ¿cómo los van a ver de todas las tribus y naciones? Tienen que ir hasta allá. Exactamente. Han estado en la televisión. Y ahorita por medio de información ya se puede, pero en aquellos tiempos era casi imposible que ellos, por eso le cambiaron y dieron regalos instantáneos. Pero aquí lo relevante es esto, de que dice, pero después de los 3 días, en el 11, de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, o sea, el Espíritu Santo, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Imagínense, están ahí 3 días, se puede entender ya gusanos, los ven levantarse, se ponen de pie, y es el otro arrebatamiento. Que por qué negar la palabra de Dios si en la misma palabra de Dios viene que no es imposible la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que nos resucitará y nos arrebatará. Entonces, ya en el 12 dice pues que estas dos personas que estuvieron muertas 3 días ahí, dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces, hermano, y también tenemos la más relevante que podríamos ser, que es en Hechos 1, del versículo 9. En Hechos 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Para entenderlo, pues tendríamos que irnos al 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Con esto podemos, los que hemos creído en Cristo y que creemos en el arrebatamiento, porque iglesia que no predica el arrebatamiento es iglesia que solo podría decir que no ha entendido la palabra, y que qué terrible, hermanos, porque el día que esto acontezca, maestros, predicadores, pastores y congregados de estas congregaciones se van a lamentar. ¿Por qué? ¿Por qué se lo van a lamentar? Porque es la única opción para la iglesia. Muchos piensan, porque la segunda venida es para Israel, pero en la segunda venida ya la iglesia viene con Cristo. Los que hemos visto cuando Jesucristo viene en el caballo blanco y dice que viene con sus ejércitos celestiales, el ejército celestial somos todos los que fuimos arrebatados, que descendemos con Jesucristo y que vamos a reinar con Jesucristo 1000 años. Vamos a estar reinando con Jesucristo, pero ya nosotros con cuerpo celestial. Yo de ahí ya no puedo avanzar más para decirles, porque estaría yo mintiendo. Lo único que puedo decir es que estaremos reinando con Jesucristo los 1000 años en forma celestial, porque Él nos transformó y con sus ejércitos celestiales desciende, que somos los que venimos ya a reinar con Cristo los 1000 años. Para que pasados esos 1000 años se suelta a Satanás por un breve momento. Satanás viene y engaña a la máxima cantidad de los moradores de la tierra, y esos moradores de la tierra van adelante a enfrentar a Jesucristo, y Satanás, como un cobarde, va atrás. Y como nosotros, nuestro Señor Jesucristo viene adelante de nosotros para enfrentar a estos ejércitos, y nosotros venimos atrás. A nosotros Jesucristo nos trae, Él va a enfrentar, no como Satanás que viene al último, pero de nada le vale porque dice que es tomado y lo avienta al lado del fuego. Aquí, hermanos, nada más para que no quede inconcluso, porque todo esto, toda esta confusión de que el arrebatamiento es una charlatanería y es falso, es provocado por esto. Hace 2000 años se dio esto, esta escritura. Entonces 2000 años dicen, no pasó, eso es mentira. Yo estoy seguro que ya muchos de nosotros sabemos que para Dios, exactamente. Entonces para Dios han pasado 2 días. Nosotros ya estamos desesperados. Mi Señor tarda, pero son 2 días apenas para Él. Él apenas tiene 2 días. Dijo, vengo pronto, porque ya está casado, yo tengo apenas 2 días y ya quieren ellos. ¿Por qué? Porque así es la gran realidad. Pero para estos tiempos, esta es la gran realidad. Espero poder explicarla y ya terminar ahorita, que está en el libro de
En Marcos 13:28. Marcos 13:28. Sí, Marcos 13:28. Aquí, hermanos, esto solo es posible entenderlo así. Israel es la higuera. Israel es la higuera que hace 100 años era posible poder entender esto. Ahora sí es posible. ¿Por qué? Israel es la higuera. Y dice aquí, iniciamos con el versículo 28, dice así: de la higuera aprendí la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hasta aquí lo dejamos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Israel no existía, fue desaparecido y estuvo borrado 1900 años. No existió Israel y eso fue promesa de Dios. Desaparecerás por tu desobediencia. En el 1948, apenas 1948, si sacamos la cuenta, tiene ahorita 67 años de que Israel existe. Entonces, esa es la higuera que lo que está reflejando la palabra de Dios. Israel es la higuera y no existía. Ya no existe la higuera. Pero dice aquí la palabra de Dios en el 28, de la higuera aprende, o sea, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel muerto. En 1948 se vuelve a formar Israel. En ese momento la higuera está reverdeciendo. Apenas está reverdeciendo la higuera. Dice que eso observemos de cuando la higuera reverdece. Antes de 100 años, quien leía esto es la enseñanza que traen que el arrebatamiento no puede ser. Porque hace 100 años de la higuera aprender. Y luego dice, de cierto digo que no pasará esta generación menos. No, pues es mentira. La palabra de Dios es mentira. Porque dice que no pasará esta generación. Y todos sabemos que una generación bíblica es de 70 a 80 años. Esa es una generación bíblica. Entonces, 100 años, o antes, en el 1947, no se podía entender. No estaba Israel todavía. Pero en 1948 nace Israel de nuevo. Todos los judíos de todos los países del mundo se concentran y vuelven a formar Israel. La higuera está reverdeciendo. La higuera ahorita es poderosa. Más poderosa que en muchos países es la higuera de Israel. Y dice aquí, cuando veas que la higuera reverdece, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Cuando veas que Israel se formó de nuevo, ya mi venida está cerca. ¿Por qué? No pasará esta generación. De cierto os digo el 30, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Vamos a hacer cálculos. Generación de 70. De 1948 para ahorita son 67 años. Si manejamos la generación de 70 años, el arrebatamiento está puesto para 3 años o 2 años. Si manejamos la generación de 80, porque dice la palabra de Dios que los más débiles 70 y los más fuertes 80. Todos sabemos que hay muchas personas que llegan a 100, 115, pero bíblicamente, tal vez para poder comprender esto, Él nos puso que las generaciones más débiles 70 y las generaciones más fuertes 80. Entonces, si lo tomamos en esa cuenta, de las de 80, estarían faltando 13 años para el arrebatamiento de Cristo. Es lo que ahora se puede entender. Pero, voy a ese punto. Si no nos arrebatara nuestro Señor Jesucristo en 30, en 50 años, ¿a nosotros qué? Si Él mismo dice en su palabra y se lo dijo a Tomás, quiero que seas creyente y no incrédulo, porque la palabra de Dios no es para los incrédulos, porque los incrédulos bien pueden estarnos pasando las cosas y los incrédulos estamos como ciegos, no vemos. Ejemplo lo que aconteció con el pueblo de Israel. Israel en un desierto. Va todo el pueblo de Israel en el desierto, el sol. No llevan ni una anforita de agua. ¿Qué hizo Dios? Puso nubes, como cuando hemos visto que está bien nublado acá y que se pone el riazo. Pone las nubes y hasta con frío, pues ni ganas de tomar agua, porque y ahí empiezan a caminar. Pero no, eso es normal, que se nuble. Normal, ahí está, no pasó nada. En la noche, el frío tremendo del desierto. ¿Empieza a ver el montón de fuego allá arriba? Eso es normal en el desierto, que sale el fuego allá arriba. Y así nos pasa a nosotros. De veras, así nos pasa de que Dios nos ha estado... Yo voy a dar un ejemplo de mi vida cristiana. Gracias, Padre, hiciste el favor. Una cosa imposible, pues, gracias, Señor. Y al ratito, como a los 3 meses. Padre, mira, este es el último favor que te pides, porque está uno en su mente que es imposible. Incluso algo que muchas veces yo cuando fui del mundo lo decía. Si no estudias, no vas a entrar a la prepa. Si no estudias, aunque te pongas a orarle a Dios, mira Dios, pásame el examen porque no lo vas a pasar. Porque no estudiaste. Esa era mi mentalidad mía. Hoy ya no lo puedo decir así. Yo hice una oración y la hice así, con aquella incredulidad que nos pone, que como seres humanos que somos. Hice una oración y le dije a Dios, mira mi Dios, es la última que te pido. Ya he pedido más ya después de esa, pero en este momento es la última. Mira, ¿cómo se mira, está muy difícil, mi Dios. Mira, yo sé que eso que es imposible. Todavía sé que es imposible, mi Dios, porque pues si no estudian estos muchachos no van a poder entrar, yo lo sé. Pero mira, mi Dios, aunque sea solo a mí, sí, cúmplemelo. A mí, aunque sea nada más, y a los demás no se lo gasten. Que mi hijo entre a la prepa, por favor, te lo pido. Mira, es difícil. Yo lo sé, son tanta gente que quiere entrar y... ¿Entró a la prepa? Sí, entra y ya me cuidó. Di gracias. Gracias, Señor. Otra vez la incredulidad.
Es que así somos, de veras. Es tal y milagro, esto, lo otro, aquí, y no. Todavía, como que, no sé, yo sé que Dios sí nos conoce de ese punto, de incluso hasta una enseñanza tiene de que uno le dijo, que el Espíritu le dijo, ¿crees? Y él le dijo, ayuda a mi incredulidad. O sea, le dijo, no creo que lo vayas a hacer. Porque es lo que le dijo, pero ¿crees? Le dijo Jesucristo, y él dijo, ayuda a mi incredulidad, Señor. O sea, le dijo, pues no creo. Pero, pum, ahí está. Hizo el milagro. Y así estamos. Yo lo digo porque, o sea, a ninguno le ha hecho el milagro de que él su hijo sin estudiar allá, ¿va? Yo sé que mi hijo no estudia ni sabe nada, pero entonces, yo lo digo, a mí me sabe, yo sé que a nadie le hace este milagro. Y cuando pero ese es el punto de nosotros los hombres, que por eso nos pide Dios, al mismo Tomás, o sea, enseñanza tenemos, Tomás, Pedro, todo, enseñanza tenemos de que a Tomás le dijo, sé creyente y no incrédulo. Y ese, pues es el mensaje, mi hermano, te invito, si oramos juntos, usted orando aquí, yo aquí, para orar por los hermanos. Si nos ponemos de pie, hermano, ¿cómo lo hacemos? Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias. No me despedida, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu piedad. Bendito Padre Celestial, en esta hora en la cual te damos gracias.